Undécima parte de Incompatibles. Capítulo 47. La verdad. El departamento de Rebeca estaba en silencio. No era un silencio incómodo. Era uno cargado de expectativa. Las dos seguían sentadas en el sofá después de aquella conversación que había cambiado todo. Hagámoslo público. La frase seguía flotando entre ellas como algo imposible y al mismo tiempo inevitable. Sarocha todavía tenía los ojos ligeramente enrojecidos por las lágrimas. Rebeca seguía intentando procesar que acababa de aceptar algo que unas semanas atrás le habría parecido una locura. Ninguna hablaba. Las dos pensaban en lo que venía después, en las consecuencias, en las cámaras, en las redes, en el mundo entero opinando sobre algo que hasta ahora había sido solamente suyo. Fue Sarocha quien rompió el silencio. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien. Rebeca levantó la vista. ¿Qué significa bien? Sarocha se acomodó en el sofá, pensativa. Sin comunicados. No, negó inmediatamente. No quiero que otra persona cuente nuestra historia. Ya estoy cansada de eso. Rebeca la observó en silencio. Sarocha continuó. No quiero titulares inventados. No quiero agencias hablando por mí. No quiero periodistas interpretando nada. Tomó aire. Quiero que me vean decir la verdad. Rebeca sintió un pequeño nudo en el estómago. ¿Y cómo harías eso? Sarocha permaneció callada apenas unos segundos. Y entonces sonrió. Una sonrisa nerviosa, pero decidida. Un directo. Rebeca parpadeó. Un directo. Sí. Ahora parecía convencerse a sí misma mientras hablaba. Un live. Sin edición. Sin filtros. Comenzó a gesticular con entusiasmo. Simplemente aparezco contigo y lo digo. Rebeca abrió los ojos. Así de simple. Sí, delante de millones de personas. Sarocha hizo una mueca. Cuando lo dices así suena aterrador. Porque es aterrador. Ambas terminaron riendo. Pero la risa duró poco. Porque la realidad seguía allí. Gigante. Esperándolas. Sarocha tomó una de las manos de Rebeca. La ventaja es que no habrá interpretaciones. Rebeca la escuchó. No habrá rumores. No habrá dudas. No podrán decir que fue una estrategia publicitaria. Exacto. Los ojos de Sarocha se suavizaron. Te presentaré como mi novia. La palabra hizo que el corazón de Rebeca volviera a acelerarse. Novia. Todavía le parecía increíble. Sarocha sonrió. Y ya está, repitió Rebeca riendo. Bueno, después probablemente Internet explote. Mucho más realista. Las dos volvieron a reír. La tensión disminuyó apenas. Sarocha se levantó y caminó hasta la cocina. Volvió con una botella de vino. Creo que necesitamos esto. Definitivamente. Sirvió 2 copas. Se acomodaron otra vez en el sofá. Brindaron. El sonido suave del cristal chocando pareció sellar algo. Durante varios minutos ninguna habló. Solo bebieron lentamente, pensando, sintiendo, aceptando. Fuera del departamento, Bangkok seguía rugiendo con su ruido habitual. Dentro, en cambio, parecía que el tiempo se había detenido. ¿Tienes miedo?, preguntó Rebeca finalmente. Sarocha soltó una pequeña risa. Muchísimo. Yo también. Hubo otro silencio. ¿De qué tienes más miedo?, preguntó Sarocha. Rebeca bajó la vista hacia su copa. La giró suavemente entre sus dedos. De dejar de ser invisible. La respuesta fue tan honesta que incluso ella misma se sorprendió. Sarocha la observó con atención. Toda mi vida ha sido tranquila. Sonrió apenas. Nadie me persigue. Nadie me fotografía. Nadie opina sobre lo que hago. Levantó la mirada. Y me gusta así. Sarocha sintió una punzada de culpa, porque entendía perfectamente lo que eso significaba. Rebeca continuó. Tengo miedo de perder eso. Lo sé. Tengo miedo de que la gente investigue mi vida, mi familia, mis amigos. Lo sé. Tengo miedo de que te hagan daño. Aquello hizo que Sarocha se quedara inmóvil, porque de todas las respuestas posibles, esa era la única que no esperaba. Rebeca sonrió tristemente. Lo mío puedo soportarlo. La miró directamente. Pero no quiero que te destruyan por amarme. Los ojos de Sarocha comenzaron a humedecerse. Una vez más.
Siempre terminaba llorando cuando Rebeca decía exactamente lo que sentía. Sin adornos, sin juegos, solo verdad. «Ven aquí», susurró. Rebeca apenas tuvo tiempo de dejar la copa antes de terminar sentada sobre sus piernas. Sarocha la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro contra su cuello. «No sabes cuánto te amo». Rebeca cerró los ojos, y por primera vez desde que comenzó aquella crisis con En, sintió que el miedo ya no era más fuerte que ellas. Porque el miedo existía, pero también existía algo más, algo mucho más grande, la certeza de que estaban luchando por lo mismo. Permanecieron abrazadas largos minutos, escuchando sus respiraciones, sintiendo el calor de la otra, hasta que finalmente Sarocha levantó la cabeza. «¿Sabes qué es lo peor? Que llevo años hablando frente a cámaras». Rebeca sonrió. «Y ahora estoy más nerviosa que la primera vez que modelé». La fotógrafa soltó una carcajada. «Eso me hace sentir mejor». «¿Por qué?» «Porque yo estoy al borde de un ataque de pánico». Las dos terminaron riendo otra vez. Una risa real, nerviosa, necesaria. Cuando lograron calmarse, Sarocha tomó nuevamente el teléfono. Lo dejó sobre la mesa frente a ellas. La pantalla negra parecía observarlas. Esperar. Desafiarlas. «Todavía podemos no hacerlo», dijo una última vez. Rebeca miró el teléfono. Después miró a Sarocha. Y entonces recordó Chiang Mai, la casa de sus padres. La forma en que la madre de Sarocha la había abrazado. La manera en que Sarocha había llorado cuando le pidió que fuera su novia. Recordó también los aeropuertos, las despedidas, las fotografías con En, las mentiras, el cansancio. Ya no quería vivir escondiéndose. No de ella. Tomó la mano de Sarocha, la apretó con fuerza y sonrió. Una sonrisa temblorosa, valiente, llena de amor. «Hagámoslo». Sarocha tragó saliva. «¿Segura?» «Sí, completamente segura». Rebeca se inclinó y la besó. Lento, profundo, suave. Cuando se separó apenas unos centímetros, apoyó la frente contra la suya. «Estoy segura de ti». Y fue probablemente la frase más importante que Sarocha había escuchado en toda su vida. El mundo podía odiarla. Las redes podían explotar. Los medios podían inventar 1000 historias. Pero Rebeca estaba segura de ella. Y eso lo cambiaba todo. Con las manos temblando ligeramente, Sarocha desbloqueó el teléfono. Abrió la aplicación. Miró el botón para iniciar la transmisión. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la libertad acercándose. Entonces, respiró profundo. «Vamos a decir la verdad». Y juntas presionaron el botón que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Durante los primeros segundos no ocurrió nada. Solo ellas dos sentadas en el sofá. Una lámpara encendida detrás. Las copas de vino sobre la mesa. La cocina de Rebeca al fondo. Nada preparado. Nada producido. Nada perfecto. Exactamente como Sarocha quería. La transmisión comenzó con apenas unos cientos de personas conectadas. Luego miles. Después decenas de miles. Y continuó subiendo. Los comentarios comenzaron a aparecer a una velocidad imposible de leer. Sarocha observó la pantalla. Respiró profundo. Y sonrió nerviosa. «Hola». La cantidad de espectadores volvió a dispararse. Los mensajes empezaron a inundar la pantalla. «Sarocha. Directo sorpresa. Diosa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás?» Rebeca permanecía sentada a su lado. Muy quieta. Demasiado consciente de que cientos de miles de personas la estaban viendo en ese mismo instante. Sarocha tomó su mano. Un gesto simple, pero suficiente para que los comentarios se multiplicaran. ¿Quién es ella? Es Rebeca, la fotógrafa. Yo la conozco. Están juntas. No puede ser. Sarocha soltó una pequeña risa nerviosa. Bueno, miró a Rebeca. Después volvió a mirar la cámara. Supongo que voy a ir directo al punto porque nunca fui muy buena para estas cosas. Los comentarios siguieron aumentando. El contador ya superaba cualquier transmisión que hubiera hecho en meses. Y eso la hizo ponerse aún más nerviosa. Porque entendió que el mundo entero estaba escuchando. Esperando. Observando. Tomó aire. Y dijo la verdad. Durante las últimas semanas han aparecido muchas noticias sobre mí.
La velocidad de los comentarios disminuyó apenas. La gente estaba escuchando, especialmente sobre una supuesta relación con En. Rebecca sintió cómo la mano de Sarocha se aferraba más fuerte a la suya. Y quiero aclarar algo. El corazón de ambas estaba completamente desbocado. En no es mi pareja. El chat explotó. Miles de mensajes aparecieron simultáneamente. ¿Qué? Lo sabía. Dios mío. Entonces, sigue. Sarocha respiró profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo exactamente lo correcto. Nunca ha sido mi pareja. La voz le tembló apenas. Y nunca lo será. Más mensajes, más reacciones, más caos. Pero ya no importaba, porque ahora venía la parte importante. Sarocha giró la cabeza. Miró a Rebecca. Y sonrió. La misma sonrisa que había aparecido en Chiang Mai. La misma que solo aparecía cuando dejaba de ser la celebridad. Y volvía a ser simplemente ella. La persona que amo. Rebecca sintió que el corazón dejaba de latir durante un segundo. Está sentada aquí conmigo. El mundo pareció detenerse. Sarocha levantó la mano de Rebecca y entrelazó sus dedos. Sin esconderse. Sin miedo. Sin pedir permiso. Ella es Rebecca. Los comentarios literalmente dejaron de tener sentido. La velocidad era absurda. Miles. Por segundo. Pero Sarocha siguió hablando. Porque por primera vez no le interesaban las estadísticas. Solo la verdad. Es fotógrafa. Sonrió. Es la persona más increíble que he conocido. Rebecca bajó la mirada, completamente avergonzada. Lo que provocó una ola instantánea de mensajes. Es adorable. Está nerviosa. La amo. Protéjanlas. Se ven felices. Las lágrimas comenzaron a acumularse lentamente en los ojos de Sarocha. Muchos de ustedes me han acompañado durante años. La voz se suavizó. Han estado en momentos importantes de mi vida. Miró nuevamente a la cámara. Y quería que esto lo escucharan de mí. No de periodistas. No de rumores. No de terceros. La amo. La palabra quedó suspendida en el aire. Simple. Directa. Real. Y estoy cansada de fingir otra cosa. Rebecca ya no estaba mirando los comentarios. Estaba mirando a Sarocha. Porque jamás la había visto así. Tan vulnerable. Tan sincera. Tan valiente. Sarocha apretó su mano. No sé qué va a pasar mañana. Soltó una pequeña risa. Probablemente sea un desastre. Miles de comentarios respondieron inmediatamente. No, te apoyamos, te queremos. Gracias por decir la verdad. Sean felices. Rebecca cuida a nuestra Sarocha. Aquello hizo que Rebecca finalmente mirara la pantalla. Y se quedó inmóvil. Porque esperaba odio. Esperaba críticas. Esperaba rechazo. Pero lo que encontró fue otra cosa. Cariño. Muchísimo cariño. Mensajes de apoyo. Personas felices. Seguidores emocionados. Gente agradeciendo la honestidad. La mayoría de ellos parecían genuinamente felices por Sarocha. Y eso la sorprendió profundamente. Creo que me quieren más de lo que pensaba. Susurró Rebecca, sin darse cuenta de que el micrófono la había captado. El comentario provocó miles de reacciones instantáneas. Sarocha comenzó a reír. Te lo dije. No, en serio. Rebecca seguía observando la pantalla. Te quieren muchísimo. Los ojos de Sarocha volvieron a humedecerse. Porque durante semanas había tenido miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de decepcionar a la gente. Miedo de dejar de ser suficiente. Y ahora estaba viendo algo completamente distinto. No perfección. No exigencias, sino personas que simplemente querían verla feliz. La transmisión continuó algunos minutos más. Respondieron algunas preguntas sencillas. Hablaron de cómo se habían conocido, de fotografía, de trabajo, de cosas pequeñas, y poco a poco la tensión comenzó a desaparecer, hasta que finalmente Sarocha miró el reloj. Creo que ya les dimos suficientes emociones por una noche. Los comentarios protestaron inmediatamente. Ella volvió a reír. Y entonces se acercó un poco más a Rebecca. Sin pensar. Sin calcular. Simplemente porque era lo que quería hacer. Apoyó la cabeza sobre su hombro. Y sonrió hacia la cámara. Gracias por escucharme. Miró a Rebecca. Luego volvió a mirar a sus seguidores.
Y gracias por quererme incluso cuando dejo de ser quien esperan que sea. Miles de corazones inundaron la pantalla. Miles. Y mientras la transmisión llegaba a su fin, una certeza comenzó a instalarse lentamente dentro de ambas. La verdad no había destruido su mundo. Tal vez, acababa de salvarlo. Capítulo 48. La mañana siguiente. La noche había terminado mucho más tarde de lo que cualquiera de las dos había planeado. Después del directo permanecieron largo rato sentadas en el sofá, mirando el teléfono como si todavía les costara creer lo que acababan de hacer. Las notificaciones no dejaban de llegar. Miles, decenas de miles. Mensajes, comentarios, publicaciones, etiquetas, vídeos reaccionando al directo, capturas de pantalla, portadas digitales. El mundo entero parecía hablar de ellas. Y aún así, por primera vez en semanas, ninguna sentía miedo. Solo agotamiento. Un agotamiento dulce. De esos que aparecen después de dejar de cargar un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Rebeca seguía sosteniendo una copa de vino entre las manos. Esto no parece real. Sarocha estaba recostada contra ella. Leyó otro comentario. Y otro más. Después terminó dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Creo que si sigo leyendo voy a terminar teniendo un infarto. Rebeca soltó una pequeña risa. Arrepentida. Sarocha levantó la cabeza inmediatamente. Jamás. La respuesta fue tan rápida que ambas terminaron riendo. Después vino el silencio. Uno cómodo. Rebeca jugó distraídamente con algunos mechones del cabello de Sarocha. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de algo. Por primera vez desde que se conocían. Ya no había nada que esconder. No había mentiras pendientes. No había conversaciones aplazadas. No había una amenaza creciendo en silencio entre ellas. Solo estaban ahí, juntas. Y aquella sensación era tan nueva que casi resultaba extraña. ¿Sabes qué es lo más raro?, preguntó Rebeca. ¿Qué? Que pensé que después de hacerlo me sentiría aterrada. Sarocha sonrió. ¿Y no lo estás? Rebeca lo pensó unos segundos. No, y era verdad. Estaba nerviosa. Sí, abrumada. También. Pero aterrada no. Porque todo aquello había dejado de sentirse como un riesgo para convertirse en una elección. La elección de no seguir escondiendo algo hermoso. Más tarde se fueron a la cama. Y esa noche durmieron mejor que en mucho tiempo. Sin teléfonos. Sin redes. Sin revisar titulares. Simplemente abrazadas, como si el cuerpo de la otra fuera suficiente para sostener el mundo entero. La mañana siguiente llegó acompañada de un sonido insoportable. El teléfono de Sarocha, y el de Rebeca, y nuevamente el de Sarocha, y otra vez el de Rebeca. Llamadas, mensajes, notificaciones, alertas, todo al mismo tiempo. Sarocha escondió la cabeza bajo la almohada. No. Rebeca soltó una carcajada. Creo que Internet despertó. Internet puede esperar. El teléfono volvió a sonar. Y luego otra vez. Y otra. Finalmente Sarocha estiró una mano fuera de las sábanas y tomó el aparato casi a ciegas. Miró la pantalla. Y sonrió inmediatamente. «Es mi mamá», contestó. La voz emocionada de su madre llenó el dormitorio incluso antes de activar el altavoz. «Estoy tan orgullosa de ti». Sarocha comenzó a reír. Rebeca también. Durante varios minutos escucharon a sus padres hablar casi sin respirar. Habían visto el directo. Habían leído comentarios. Habían recibido llamadas de familiares. Y estaban felices. Profundamente felices. «Por fin dejaste de esconderte», dijo su padre. «Y por fin Rebeca es nuestra nuera oficial», agregó su madre. Rebeca sintió cómo se le calentaban las mejillas inmediatamente. Sarocha la miró divertida. «Mamá, ¿qué? Es verdad. La vas a asustar. Imposible. Rebeca es mucho más valiente que tú». Las dos terminaron riendo. La conversación se extendió bastante más de lo esperado. Su madre quería saber cómo habían dormido. Su padre preguntó si habían desayunado. Incluso les recordó que volvieran pronto a Chiang Mai. «La casa siempre será de ustedes». Aquellas palabras emocionaron a ambas más de lo que estaban dispuestas a admitir. Cuando finalmente cortaron la llamada, el dormitorio volvió a quedar en silencio. Pero apenas por unos segundos.
porque las notificaciones seguían llegando. Sarocha revisó la pantalla y se encontró con decenas de llamadas perdidas. Periodistas, productores, programas de televisión, marcas, agentes, personas que hacía años no hablaban con ella. Todo el mundo parecía querer algo. Todo el mundo parecía tener una opinión. Todo el mundo parecía recordar repentinamente su existencia. Entre todas aquellas llamadas apareció un nombre. En. Varias veces. Sarocha sintió el gesto endurecerse. Había mensajes también. No los abrió. No todavía. No quería que él arruinara aquella mañana. Porque por primera vez en mucho tiempo estaba siendo una buena mañana. Simplemente lo ignoró. La siguiente llamada fue de Nam. Y esta vez sí respondió. Buenos días. Eso depende, respondió Sarocha. Nam soltó una carcajada. Las redes están completamente locas. ¿En el buen sentido o en el malo? En el buen sentido. Aquello llamó inmediatamente la atención de ambas. También. Mucho mejor de lo que imaginas. Nam hizo una pausa. Hiciste lo correcto. Sarocha cerró los ojos. Aquellas palabras significaban más de lo que quería admitir, porque una parte de ella todavía estaba esperando el desastre. Todavía estaba esperando que apareciera una ola de odio. Todavía estaba esperando que todo se derrumbara. Pero ese derrumbe no estaba llegando. La mayoría de los comentarios son positivos, continuó Nam. Las personas están felices por ti. ¿De verdad? Sí. Nam sonrió al otro lado de la línea. Y te sorprendería la cantidad de gente que dice que siempre supo que Eng no tenía ninguna posibilidad contigo. Rebeca soltó una carcajada desde la cama. Sarocha también. Eso me hace sentir un poco mejor. Además, tus números explotaron. Ahí está el comentario profesional. Obviamente. Volvieron a reír. No, hablando en serio, continuó Nam. La gente conectó contigo porque fuiste sincera. Eso es algo que ninguna estrategia publicitaria puede fabricar. Sarocha miró a Rebeca y sonrió, porque esa sinceridad tenía nombre. Y estaba sentada a menos de 1 metro de ella. Cuando cortó la llamada, permaneció unos segundos observándola. Rebeca estaba revisando algunos comentarios. Tenía una expresión de absoluta incredulidad. ¿Qué pasa? Rebeca levantó la vista. Tus seguidores son adorables. Algunos. No, de verdad. Le mostró el teléfono. Miles de mensajes. Personas agradeciéndole la honestidad. Celebrando su felicidad. Defendiendo a Rebeca incluso sin conocerla. Protegiéndolas. No pensé que sería así, admitió Rebeca. Sarocha tampoco. Y quizás esa era la mejor parte de todo. Habían pasado semanas preparándose para una guerra. Y lo que encontraron fue apoyo. Amor, aceptación. Algo que ninguna de las dos se había atrevido a esperar. Más tarde prepararon el desayuno juntas. Sarocha insistió en ayudar. Rebeca insistió en que estorbaba. Discutieron durante 5 minutos por quién debía cortar la fruta. Y terminaron riendo como idiotas. Porque la felicidad tiene algo extraño. Hace que las cosas simples vuelvan a parecer importantes. Cuando llegó la hora de salir, la realidad volvió lentamente a instalarse entre ellas. Había trabajo, reuniones, responsabilidades. La vida seguía, pero ya no era exactamente la misma. Sarocha tomó su bolso. Se acercó a Rebeca y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Tengo que ir a la agencia. Probablemente sea un día largo. Lo sé. Te llamaré. Las dos sonrieron. Y entonces Sarocha la besó. Lento, con calma, sin miedo, sin esconderse, sin pensar en fotógrafos, sin pensar en rumores, sin pensar en el mundo, solo pensando en ella. Y mientras salía del departamento rumbo a la agencia, una idea se instaló definitivamente en su corazón. Estaba viviendo la vida que realmente quería. Sarocha llegó a la agencia poco antes del mediodía. Atravesó la entrada principal sin sentir un peso en el pecho. Todavía estaba cansada. Todavía sabía que habría conversaciones incómodas. Todavía quedaban problemas por resolver. Pero algo era diferente. Ya no estaba escondiendo nada. Y esa sensación era extrañamente liberadora. Apenas cruzó la recepción, notó las miradas. Algunas discretas, otras no tanto.
Empleados que normalmente apenas la saludaban ahora sonreían al verla pasar. Algunos incluso levantaron el pulgar discretamente. Otros simplemente parecían felices. Sarocha no sabía cómo reaccionar. Durante semanas se había preparado para enfrentar críticas, para leer titulares crueles, para soportar comentarios negativos. Pero aquello era completamente distinto. Una asistente se acercó mientras esperaba el ascensor. «Felicitaciones». Sarocha parpadeó. «Gracias. Hacen una pareja preciosa». La mujer sonrió y siguió caminando. Sarocha permaneció inmóvil unos segundos. Todavía no terminaba de acostumbrarse. El ascensor llegó, y mientras subía hacia las oficinas ejecutivas, sintió el teléfono vibrar nuevamente. Un mensaje de Rebeca. «Sigues viva». Sarocha sonrió inmediatamente. «Por ahora sí». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Avísame si necesitas que vaya a rescatarte». La modelo soltó una pequeña carcajada, justo cuando las puertas del ascensor se abrieron. Y fue entonces cuando lo vio. El CEO, caminando directamente hacia ella. Sarocha se preparó automáticamente para una discusión. Para reproches, para amenazas, para escuchar que había destruido meses de planificación. Pero nada de eso ocurrió, porque el CEO sonreía. Y eso ya era inquietante. «Sarocha, hola, ven conmigo un momento». La invitación sonó más amable de lo habitual. Demasiado amable. Eso la puso aún más alerta. Lo siguió hasta su oficina. Entró. Se sentó. Y esperó. El CEO cerró la puerta. Tomó asiento frente a ella. Y entonces dijo algo que Sarocha jamás habría esperado escuchar. «Felicitaciones». Ella tardó varios segundos en reaccionar. «¿Qué? Felicitaciones». El hombre sonrió nuevamente. Fue una excelente decisión. Ahora sí estaba completamente confundida. «¿Hablas en serio?» «Por supuesto». Sarocha lo observó como si hubiera perdido la razón. Porque apenas unos días atrás, aquel mismo hombre insistía en vender una relación falsa con En. Y ahora parecía encantado. El CEO giró una pantalla hacia ella. Gráficos, estadísticas, números, muchos números. Tus redes crecieron durante toda la noche. Sarocha miró sin demasiado interés. Ajá, las interacciones se duplicaron. La repercusión internacional es enorme. El CEO sonrió aún más. Y las marcas están felices. Eso hizo que Sarocha finalmente levantara la vista. Claro, ahí estaba. Los números. Siempre los números. Sabía que llegaríamos a esto, murmuró. El CEO ni siquiera intentó negarlo. Es mi trabajo. Pensé que estarías molesto. ¿Por qué? Sarocha soltó una risa incrédula. Porque destruí la historia que querías construir. No la destruiste. Abrió nuevamente uno de los informes. La reemplazaste por una mejor. La frase la dejó sin palabras. Porque era exactamente la forma en que él veía el mundo. Historias, productos, narrativas, todo reducido a resultados. La gente ama la autenticidad, continuó él. Especialmente cuando proviene de alguien que admiran. Sarocha lo observó en silencio. Por primera vez entendiendo algo que siempre había sospechado. Al CEO no le importaba En. No le importaba ella. Ni siquiera le importaban los rumores. Solo le importaba aquello que generara más atención. Y en este caso, la verdad estaba funcionando mejor que la mentira. Bueno, dijo finalmente levantándose. Me alegra que estés feliz. El hombre sonrió. Mucho. Cuando estaba a punto de salir, la voz del CEO volvió a detenerla. Por cierto. Sarocha se giró. Sí, las marcas preguntaron específicamente por Rebeca. La modelo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que les gustó mucho la imagen que proyectaron juntas. Sarocha permaneció inmóvil. El CEO revisó otro documento. Hay varias propuestas nuevas, campañas inclusivas, revistas, entrevistas, incluso una portada conjunta. Aquello la tomó completamente por sorpresa, porque durante semanas había estado convencida de que hacer pública su relación significaría perder oportunidades. Y ahora estaba descubriendo exactamente lo contrario. No esperaba eso. Nadie esperaba esto, respondió él. Pero el mercado cambia más rápido de lo que la gente cree. Hubo un breve silencio.
Igual quiero revisar todo personalmente antes de aceptar cualquier cosa. El CEO sonrió. Eso esperaba. Sarocha salió finalmente de la oficina con sentimientos encontrados. Por un lado estaba aliviada. Por otro, seguía sintiendo cierta incomodidad, porque incluso en uno de los momentos más importantes de su vida, el CEO seguía viendo porcentajes y oportunidades comerciales. Y aunque entendía que ese era su trabajo, ella acababa de descubrir que existían cosas mucho más importantes. Minutos después se encontró a Nam en una de las salas de vestuario. La representante estaba revisando varias propuestas para un evento importante de una marca internacional. Cuando la vio entrar, sonrió inmediatamente. «Sobreviviste. Por poco». Nam soltó una carcajada. «¿Qué quería?» Sarocha se dejó caer sobre una silla. «Felicitarme». «¿Qué?» Exactamente la misma reacción que tuve yo. Nam comenzó a reír. Y cuanto más reía, más terminaba riendo también Sarocha. Porque la situación era absurda. Completamente absurda. Déjame adivinar. Nam se cruzó de brazos. Las estadísticas son maravillosas. Las marcas están felices. Las interacciones aumentaron. Por las nubes. Nam sintió satisfecha. Entonces todo está exactamente como esperaba. Sarocha la señaló. Tú ya sabías. Claro que sí. Y no podías decírmelo. No me habrías creído. Y tenía razón. Probablemente no. Nam se sentó a su lado. ¿Cómo está Rebeca? La pregunta hizo sonreír inmediatamente a Sarocha. Bien. Asustada. Un poco. ¿Feliz? La sonrisa se amplió. Mucho. Nam observó aquella expresión durante unos segundos. Y volvió a darse cuenta de algo que ya había entendido hacía tiempo. Nunca había visto a Sarocha así, ni cuando consiguió su primer gran contrato, ni cuando apareció en revistas internacionales, ni cuando compró su primer departamento, ni cuando se convirtió en una de las modelos más reconocidas del país. Nada de eso había logrado esta versión de ella. Más tranquila, más humana, más feliz. La amas de verdad, ¿no? La pregunta salió casi sin pensar. Sarocha ni siquiera necesitó reflexionarla. Sí, la respuesta fue inmediata. Simple. Absoluta. Nam sonrió. Se nota. Sarocha bajó la mirada un instante. Pensó en Chiang Mai, en el jardín iluminado, en Rebeca pidiéndole que fuera su novia, en el directo, y sintió el pecho llenarse de una calidez que nada tenía que ver con fama o éxito. Creo que es la primera vez que estoy enamorada de verdad. Nam permaneció en silencio, porque sabía exactamente lo importante que era aquella confesión. Entonces valió la pena. Sarocha asintió lentamente. Sí, había valido la pena. El miedo, las discusiones, las lágrimas, las dudas, todo, porque por primera vez en muchos años, sentía que estaba construyendo una vida que le pertenecía. No una carrera. No una imagen, no un personaje, una vida, su vida con Rebeca. Capítulo 49. Las consecuencias de una mentira. En llegó a la agencia completamente furioso. Había pasado las últimas horas intentando contactar a Sarocha sin éxito. Llamadas, mensajes, audios, incluso correos. Nada. Sarocha no respondía. Y eso solo aumentaba su rabia. Mientras atravesaba la recepción, sentía las miradas de algunas personas sobre él. Quizás eran imaginaciones suyas, quizás no, pero desde el directo de Sarocha todo había cambiado. Las redes estaban llenas de comentarios. Algunos se burlaban, otros lo acusaban de haber inventado toda la historia. Muchos compartían fragmentos antiguos de entrevistas donde él hablaba de una relación que nunca existió. Y cuanto más leía, más crecía su frustración. Porque en su cabeza él también era una víctima. Nunca pensó que aquello terminaría así. Cuando habló de Sarocha durante aquella gala, creyó que le estaba haciendo un favor a ambos. La prensa los adoraba juntos. Las marcas estaban interesadas. El público reaccionaba bien. Todo parecía beneficioso. Pero jamás imaginó que Sarocha se atrevería a hacer algo tan radical. Jamás pensó que haría pública una relación con otra persona. Mucho menos con una mujer, y definitivamente no esperaba que la gente reaccionara tan bien. Ese era el verdadero problema.
porque si el público hubiera rechazado la noticia, al menos él habría conservado cierta dignidad. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La historia de Sarocha y Rebeca había conquistado las redes, y él había quedado como un imbécil, como un hombre que inventó una relación para llamar la atención, como un oportunista, como un mentiroso. Apretó la mandíbula mientras caminaba hacia los ascensores. Necesitaba hablar con el CEO. Necesitaba que alguien hiciera algo, porque la situación estaba dañando su imagen, y eso era inaceptable. Al llegar al piso ejecutivo encontró a Nam revisando unos documentos cerca de la recepción principal. Ella levantó la vista al verlo acercarse, y sonrió. Demasiado. Eng ya sabía que no le gustaría esa sonrisa. ¿Dónde está Sarocha?, preguntó directamente. Nam fingió pensarlo. Miró su reloj. Creo que se fue hace unos minutos. Eng resopló. ¿A dónde? La sonrisa de Nam se amplió apenas. Creo que tenía una cita con su novia. La palabra cayó como una piedra. Novia. Eng sintió la sangre subirle al rostro. Nam lo observó sin perder la compostura. Algo más. Por un segundo Eng sintió ganas de responder algo desagradable, pero se contuvo, porque sabía que ella estaba disfrutando aquello. No, perfecto. Nam volvió a mirar sus papeles, como si él ya no existiera, como si no fuera importante, como si fuera irrelevante, y aquello lo enfureció aún más. Se dio media vuelta y caminó directamente hacia la oficina del CEO, porque si alguien podía arreglar aquel desastre, tenía que ser él, o al menos eso esperaba. El CEO estaba revisando informes cuando Eng entró a la oficina. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. Si vienes por lo de Sarocha, toma asiento. Eng se quedó inmóvil unos segundos. Aquello no era una buena señal. Aún así obedeció. Me alegra que ya sepas por qué estoy aquí. El CEO continuó leyendo algunos documentos antes de finalmente levantar la vista. Claro que lo sé. Entonces entenderás el problema. Lo entiendo perfectamente. Eng sintió una pequeña esperanza. Bien, se inclinó hacia adelante. Porque toda esta situación me está perjudicando. El CEO lo observó en silencio. Y, la respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo que y? Sí, el hombre apoyó los codos sobre el escritorio. Y, Eng parpadeó. Mi reputación está siendo dañada. No realmente. Claro que sí. El CEO negó lentamente. Las métricas dicen otra cosa. Y ahí estaba nuevamente. Las métricas. Los números. Los gráficos. Siempre los números. El CEO giró una pantalla hacia él. Mira esto. Eng observó las estadísticas. Millones de visualizaciones. Interacciones. Tendencias. Artículos internacionales. Seguidores nuevos. Cifras enormes. ¿Lo ves? Eng frunció el ceño. ¿Qué se supone que estoy viendo? Dinero. La respuesta fue inmediata. Mucho dinero. El CEO sonrió satisfecho. Las marcas están felices. Yo no estoy feliz. Eso no es un indicador comercial. La frase dejó a Eng completamente desconcertado. ¿Hablas en serio? Completamente. El CEO se acomodó en la silla. Escúchame bien. Su tono cambió. Más serio. Más directo. Lo que pasó con Sarocha superó todas las expectativas posibles. Eng sintió un vacío incómodo en el estómago, porque ya entendía hacia dónde iba aquella conversación. La gente la adora. Ahora la adoran aún más. Silencio. Y a Rebeca también. Más silencio. La historia funciona. Eng negó inmediatamente. ¿Y qué pasa conmigo? El CEO lo miró unos segundos. Y por primera vez fue completamente honesto. No mucho. La respuesta cayó como un golpe. ¿Qué? Lo que escuchaste. El hombre juntó las manos sobre el escritorio. La conversación pública ya no gira alrededor de ti. Aquello dolió. Mucho más de lo que Eng quería admitir. Porque en el fondo sabía que era verdad. Durante semanas había creído que formaba parte de la historia principal. Y ahora estaba descubriendo que siempre había sido un personaje secundario. El CEO continuó hablando. Las marcas llaman preguntando por Sarocha. Los periodistas llaman preguntando por Sarocha. Las revistas quieren entrevistar a Sarocha. Y ahora también quieren entrevistar a Rebeca. Cada frase se sentía peor que la anterior.
Entonces simplemente me vas a dejar tirado. El CEO arqueó una ceja. Nadie te está dejando tirado. Eso parece. Tienes trabajo. ¿Hasta cuándo? El CEO soltó un suspiro cansado. Eng esperó a que lo mirara. Voy a decirte algo que deberías haber entendido hace tiempo. El silencio volvió a instalarse. Nunca debiste hablar por Sarocha. Aquello lo dejó inmóvil. ¿Qué? Lo que pasó empezó el día que decidiste contar una historia que no era tuya. Eng abrió la boca. No salió ninguna palabra, porque por primera vez alguien lo estaba diciendo sin rodeos, sin suavizarlo, sin protegerlo. Ella te pidió que no lo hicieras. Nam te pidió que no lo hicieras. Y aún así lo hiciste. El CEO se recostó en su silla. Las consecuencias son tuyas. La oficina quedó completamente en silencio. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente Eng se puso de pie. Ya no tenía nada que decir, porque había venido buscando apoyo. Y acababa de descubrir algo mucho peor. No solo no lo apoyaban, ya no lo necesitaban. El CEO volvió a sus documentos. La reunión había terminado para él. ¿Eso es todo?, preguntó Eng antes de salir. El hombre levantó la vista apenas un instante. Sí, y si me permites un consejo. Eng permaneció quieto. Deja de preocuparte por lo que perdió tu reputación. El CEO señaló la puerta. Y empieza a preocuparte por cómo construir una. La frase lo acompañó durante todo el camino hacia el ascensor. Y por primera vez desde que comenzó todo aquello, Eng entendió que la historia ya no le pertenecía. Si alguna vez le había pertenecido, ahora era la historia de Sarocha, de Rebecca, y del futuro que estaban construyendo juntas. Un futuro que seguía creciendo, mientras él observaba desde afuera. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.